Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. El polvo era distinto en esas montañas, seco, fino, de un gris que no se adhería a la piel pero sí a la memoria. Llegué tras semanas de viaje con una mula cansada y las notas de tibó apretadas contra mi pecho, como si el papel pudiera protegerme del silencio mineral del lugar. Desde lo alto, la aldea abandonada parecía una herida vieja, una grieta en el flanco estéril de la montaña. Las casas de adobe estaban resecas, desmoronadas en sus vértebras, como si algo hubiese roído los huesos del pueblo y los hubiera dejado ahí, expuestos al sol. No había huellas recientes ni animales. El viento, sin embargo, traía un rumor que no correspondía a los elementos, voces que no eran susurros, sino fragmentos exactos de algo que ya había sido dicho. Desde el primer día supe que había ecos, no del sonido, sino de algo más antiguo, más preciso, ecos del pensamiento, ecos de una historia que se repetía sin necesidad de oídos. Mi intención era simple, seguir el rastro de mi mentor, quien, antes de su muerte, me había hablado de un fenómeno acústico imposible, registrado solo en esas alturas. Frases que se repetían sin fuente, palabras habladas décadas atrás que volvían en las noches secas con una fidelidad espeluznante. Sonaba a locura, pero la precisión de sus descripciones, la convicción en su voz antes de morir y la carta final, en la que apenas podía escribir, pero donde aún insistía en que las piedras están vivas, me obligaron a intentarlo. Me instalé en lo que quedaba de una casa al borde de la quebrada. Había una pieza con techo intacto suficiente para dormir. Me alimentaba de lo que llevaba conmigo y del silencio. Nunca había sentido uno tan denso, tan absoluto, tan falso. No era que no hubiera sonidos, es que los sonidos estaban esperando algo. Esa fue la primera sensación de extrañeza. La segunda fue reconocer a las pocas noches que oía su voz, no en sueños, no como recuerdo, sino como si Tibó aún estuviera hablando en el cuarto contigo. Al principio creí que mi mente estaba traicionándome, que la fatiga o mi hipnagogia me jugaban una mala pasada. Pero luego lo escuché en momentos de vigilia clara. No abras la piedra que no respira. Esa fue una de sus frases, exacta, incluso con la pausa que solía hacer entre abra y la. Su timbre no tenía origen. Resonaba en el aire como si el espacio mismo la pronunciara. Lo más perturbador era que yo recordaba esa frase. La había escuchado hacía años, una sola vez, cuando aún trabajábamos en la ciudad vieja. Era una advertencia inútil en su momento. Aquí, en cambio, sonaba como un presagio. Comencé a anotar cada frase que aparecía, a cotejarlas con mis memorias, con sus cartas, con mis propios registros. Todas coincidían. No había invención, no había mezcla. Eran recuerdos hechos eco, lanzados por algo o alguien que los recogía y los devolvía sin error. Las piedras eran extrañas. Algunas estaban marcadas con símbolos que no reconocía, pero que comenzaron a transformarse. Al principio pensé que era sugestión, una grieta que parecía moverse ligeramente,
una forma espiral que un día parecía abierta y al siguiente cerrada. Pero tomé registros, dibujé cada una con cuidado, comparé. Y sí, las formas cambiaban, lentamente, como si respondieran a un ciclo oculto o a mi propia presencia. Algunas noches, al mirarlas con la linterna de aceite, parecía que temblaban. Los tallados no estaban hechos con herramientas humanas. Había precisión, sí, pero no lógica. A veces la línea se interrumpía justo antes de formar un símbolo completo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a mitad del trazo. Otras veces aparecían nuevos cortes, apenas perceptibles, pero distintos, frescos. Nadie había pasado por allí en décadas, lo sabía, pero las piedras no estaban solas, observaban. Comencé a soñar con figuras que me miraban. No hablaban, no se movían. Solo estaban ahí, en el horizonte de un páramo que reconocía sin conocer. El cielo en esos sueños era un pergamino roto, sin nubes, sin estrellas. El suelo, árido y agrietado, respiraba. Las figuras eran humanas en forma, pero sus rostros eran máscaras, o mejor dicho, huecos, donde debería haber un rostro. En cada sueño me acercaba un poco más. Sentía que debía alcanzar algo, pero al llegar al centro del círculo que formaban, despertaba. La sensación no se iba. Despertaba con polvo en los pies, como si hubiese caminado de verdad. En una ocasión, encontré en mi abrigo una piedra marcada con el mismo símbolo que había soñado. No podía ser casualidad. O dormía caminando, o algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Mi sinestesia comenzó a intensificarse. El viento tenía sabor a hierro. Los ecos sonaban azules, con bordes rojos. Las piedras emitían una vibración grave que sentía en la lengua. Lo más inquietante fue el sonido de mi propia voz, devuelto por la montaña, con un tono que no era el mío. No era una simple repetición. Había emoción, intención, como si quien la repitiera supiera lo que decía. Una noche, al pronunciar el nombre de Thibaut, el eco me respondió con una frase que yo no conocía. Tú fuiste el primero. Eso me dejó helado. No era algo que yo hubiese dicho. No estaba en mis notas. Y sin embargo, el eco lo devolvió como si me perteneciera. Desde entonces el patrón cambió. Ya no eran solo frases pasadas. Comenzaron a aparecer otras, futuras, palabras que no había pronunciado aún, pero que escuchaba antes de decirlas. A veces hablaba sin querer, repitiendo esas frases como si alguien me las dictara. La confusión temporal creció. No podía saber si estaba despierto o dormido. Las piedras parecían acercarse entre sí. Había una en particular que comenzó a cambiar cada noche. Era plana, del tamaño de mi pecho. Cada día mostraba un símbolo distinto. Una figura con los brazos extendidos, luego una boca abierta, luego un círculo incompleto. Intenté no dormir, pero los sueños me arrastraban como un pozo. En uno de ellos bajaba por una grieta en la montaña. No había fondo. En el descenso, la voz de Thibaut me guiaba. Me decía cosas que no entendía. El eco no repite, respira.
No hay origen, solo retorno. Lo que fuiste, lo serás. En ese sueño vi mi rostro tallado en piedra. No era el de ahora. Era más joven, pero era yo. Estaba rodeado por las figuras sin rostro. Una de ellas me tocó la frente. Desperté con un corte en la piel en la misma forma del símbolo cambiante. No podía huir. Las voces me seguían. El eco ya no requería sonido. Era pensamiento reflejado, culpa repetida, mis errores, mis omisiones, mis dudas. Todo se devolvía como si la montaña me desnudara desde adentro. Comencé a hablar solo, intentando diferenciar mi voz de la otra. No servía. Todo se mezclaba. A veces, las frases que oía no eran humanas. Había algo más, una cadencia que no pertenecía a nuestra lengua. La cueva que había aparecido en mis sueños, un día simplemente estaba allí, detrás del risco. No podía ser. No había razón geológica, pero era la misma, el mismo aliento de tierra, la misma entrada de roca negra. Entré, no por curiosidad, sino porque ya no podía hacer otra cosa. Dentro, las piedras brillaban con una luz propia, azulada. Los ecos no se oían, se sentían. Eran latidos. Cada paso era un recuerdo que no recordaba. Mi infancia, mi mentor, la primera vez que oí su voz. Al fondo de la cueva había un altar, no tallado, sino formado por el derrumbe de la roca, como si la montaña hubiera querido formar esa forma. Sobre él, una piedra igual a la que había soñado tantas veces. La toqué. En ese instante, todo se invirtió. El aire dejó de ser aire. Mis pensamientos dejaron de pertenecerme. Era como si el eco me hubiese tragado, convertido en parte de su ciclo. Vi a Thibaut, no como recuerdo, sino como presencia. Estaba allí, me miraba, no tenía rostro. Era una de las figuras, y yo también. Regresé a la aldea, o lo intenté. Ya no estaba. La cabaña, las piedras, todo había cambiado. O yo. Los símbolos eran ahora estables, pero no los entendía. Solo uno reconocía, el que tenía tallado en la frente en mis sueños. Mi nombre. Mi nombre convertido en forma. Los ecos seguían. Ahora eran mi única compañía. Me decían cosas sin voz, sin tiempo. No puedo escribir más. No porque no quiera, sino porque las palabras ya no son mías. Se repiten antes de ser pensadas. Se pronuncian sin boca. Y sé que pronto, muy pronto, otro vendrá. Otro investigador. Otro buscador de explicaciones. Y me oirá. Mi voz, mi eco. Dirá que soy Thibaut. Dirá que fui el primero, y tendrá razón, porque aquí, en esta montaña seca, en esta grieta sin fin, todo eco es origen, y todo origen es pérdida. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que el último tren se detuvo en la estación cubierta de ceniza. Tampoco recuerdo en qué momento exacto la ciudad dejó de respirar. Todo fue una larga y lenta rendición. Los negocios cerraron sin anuncio. Las ventanas se tapiaron solas. Los postes dejaron de parpadear. Y el aire, ese aire siempre cargado con una humedad ácida, se espesó hasta volverse una sustancia que ya no era del todo aire.
A veces creo que sigo aquí solo porque no supe irme, o porque algo en mí se enredó con esta podredumbre urbana que lo devora todo. Las calles están rotas, las veredas agrietadas, los muros cubiertos de símbolos que nadie pintó y que, sin embargo, aparecen cada mañana, como si una criatura dormida caminara durante la noche y firmara las paredes con su lengua. Vivo solo, siempre solo, aunque decir que vivo es exagerar. Sobrevivo, y ni siquiera con dignidad. Me alimento de lo que quedó, de latas sin etiqueta, de vegetales deformes que crecen en la humedad tibia de un invernadero oxidado. No tengo contacto con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Hay noches en las que la ciudad me responde, no con palabras, sino con ecos. Sé que no hay nadie en los edificios vacíos, pero las voces llegan, rebotan entre los ladrillos como si los muros las conservaran como un disco rayado, repitiendo frases que no quiero recordar. A veces escucho a Clara, tal como hablaba antes de que se fuera. No me refiero a su partida física, sino a la otra, la definitiva. Su voz suena desde el piso 8 del edificio Rubicón o desde el fondo de un parque lleno de columpios oxidados. Dice cosas íntimas, cosas que solo ella y yo compartimos. No me dejes sola, dice. Todo esto lo causaste tú, susurra. Yo sé que no puede ser real, pero lo es. Porque la voz no es parecida, es exacta, tiene la misma curva en la pronunciación, la misma tibieza rota. Y a veces cuando salgo corriendo hacia el origen, la veo, su silueta, firme, erguida, mirándome desde el reflejo de un vidrio rajado. Pero cuando llego, no hay nada, solo un símbolo pintado con un trazo irregular, que desaparece mientras lo observo. Duermo mal. Siempre he dormido mal, desde antes del colapso. El insomnio me abrió un hueco en la cabeza por donde entraron cosas que no deberían haber estado allí. Sueño con una versión de mí que actúa por cuenta propia. Se mueve sin voluntad, se arrastra, se inclina ante cosas que no alcanzo a ver. En uno de esos sueños me vi encendiendo una radio vieja. Sintonizaba una frecuencia imposible, de esas que solo traen estática, y sin embargo, allí estaba su voz, no cantando, no llorando, rezando. Un rezo que nunca le escuché en vida, pero que reconozco como mío ahora. Me despierto empapado en sudor, con los nudillos ensangrentados de tanto apretar los puños durante el sueño. A veces las palabras que pronuncio dormido se repiten horas después en los pasillos vacíos. La ciudad devuelve lo que no debería oír, como si estuviera atenta, como si me escuchara. No es la arquitectura lo que guarda los ecos, es algo más, algo que se oculta entre las ruinas. Los televisores abandonados son lo peor. No tienen electricidad, pero a veces se encienden solos, parpadeando como párpados viejos. No muestran imágenes coherentes, son destellos, fragmentos de grabaciones familiares que nunca hice o no recuerdo haber hecho. Clara sentada en la mesa, Clara hablándome sin sonido, Clara con los ojos vendados mientras una figura detrás de ella, mitad humana, mitad sombra, le coloca las manos en los hombros. Apago el televisor con furia, lo lanzo contra el suelo, pero al día siguiente, en otro rincón de la ciudad, en otro cuarto cualquiera, hay otro aparato encendido, mostrando la misma escena, pero desde otro ángulo.
He llegado a pensar que esta presencia ritualística, usa la tecnología vieja como una forma de comunicarse. No directamente, juega. Me muestra piezas de algo más grande, algo que empezó antes de que yo naciera, algo que desperté cuando abrí el libro que no debía, cuando le leía a Clara ese fragmento extraño pensando que era una tontería. Lo que activé esa noche aún sigue aquí y quiere que lo recuerde. Mis caminatas ya no son por curiosidad, sino por compulsión. Me despierto con la necesidad de llegar a ciertos lugares, de seguir ciertos patrones. Una vez marqué un mapa y me di cuenta de que los trayectos formaban símbolos, no con precisión matemática, pero con una lógica interna que me heló la sangre. Al centro de todos esos recorridos está la plaza sin nombre, esa donde Clara solía tocar el violín antes de que todo se rompiera. Ahora hay una estatua allí, de un material oscuro que no se deja describir. No estaba antes. Un cuerpo sin rostro, con los brazos extendidos. He tocado su superficie. Tiembla levemente como si respirara. A veces, al rozarla, escucho el eco de mis propios pensamientos, no como recuerdos, sino como una segunda voz dentro de mí. Y sé que es Él. No Dios, no un ente divino, sino eso que habita entre lo que vemos y lo que creemos entender. El que acecha, el que murmura, el que me hace decir cosas que no quiero. Una vez, en un departamento de la calle Alquimia, encontré una carta escrita con mi caligrafía. Decía cosas que no recordaba haber pensado. Confesiones, detalles de la última noche con Clara, palabras que no pronuncié, pero eran mías, o eso parecía. La carta terminaba con una frase que me persigue: no hay voz que no vuelva. Desde entonces, cada palabra que digo me parece peligrosa, como si al hablar estuviera grabando una parte de mi alma en las paredes vacías. He dejado de hablar en voz alta, solo escribo. Y sin embargo, incluso mis pensamientos parecen filtrarse. Una vez oí una discusión que tuvimos, palabra por palabra, reproducida por un sistema de altavoces oxidados en una estación de buses. No había electricidad, no había nadie, solo la voz de Clara y la mía peleando. Una escena que nadie grabó, pero que ahora se repite como un ritual. Me senté en el suelo y lloré, no por nostalgia, por terror, porque algo está usando nuestras memorias como alimento. Cada noche sueño con una ciudad distinta, no en forma, sino en esencia. Una ciudad viva que respira por las bocas de las estatuas, que parpadea con las luces de los semáforos muertos. Clara aparece allí. A veces me guía, a veces me observa, a veces es parte de la sombra. En uno de esos sueños me llevó hasta una iglesia en ruinas. Allí, en el altar, me señaló un espejo negro. Al mirarlo, no me vi a mí, sino a la figura que me sigue desde hace meses, el ser mixto, el que juega en las esquinas de mi visión. Tenía mis gestos, mi postura, pero sus ojos eran túneles sin fin. Desperté con la cara cubierta de hollín, y en el techo del cuarto alguien había escrito con ceniza: la próxima vez no despertarás. Los símbolos siguen apareciendo. Algunos me siguen. Quiero decir, los veo en una calle y horas después en otra, como si se movieran. Hay uno en particular, un círculo roto en su base, con una línea diagonal atravesándolo. Aparece en las paredes, en los vidrios, incluso en mi piel. Lo he visto en mi brazo, en el muslo, como una mancha que emerge y desaparece en horas,
El patrón se repite, el símbolo aparece, Clara habla, el ser aparece, y luego algo se rompe. Una vez, el suelo de un almacén se quebró frente a mí, sin razón. Caí 2 pisos. Sobreviví, pero al levantarme, el símbolo estaba grabado en las losas, como si siempre hubiera estado allí. No me rompí ningún hueso, pero desde entonces cojeo del lado derecho, el mismo lado que Clara solía acariciar cuando creía que me dolía. Lo recordé mientras caminaba bajo la lluvia y su voz susurró: «Te duele porque olvidaste». Me he convertido en parte de la ciudad. Eso lo sé. Mis movimientos no son míos. Mis pensamientos me llegan como si alguien más los dictara. Los ecos se han vuelto más frecuentes. Ya no dependen de lugares cerrados. Incluso en callejones abiertos, en escaleras al aire libre, las frases aparecen, se repiten, se deforman. Una vez oí una voz de niño diciendo: «Te encontré». Esa frase me siguió durante una semana. La oía en el crujido del plástico, en el aleteo de los cuervos, en los autos oxidados que aún conservan su forma. Creo que la ciudad está criando algo dentro de mí, algo que no tiene cuerpo pero que necesita uno, y ha elegido el mío. Anoche finalmente no desperté de un sueño, o eso creo. Estoy atrapado en un bucle. Camino las calles y cada esquina lleva de nuevo al mismo punto, la habitación donde Clara se ahorcó, aunque nunca fue esa habitación, o nunca lo supe. El lugar donde murió cambia de forma. A veces es una cocina, otras un baño, pero el cuerpo está siempre ahí, y la cuerda, y el eco de su último suspiro. He intentado romper el ciclo, gritar, romper cosas, cortarme. Nada sirve. Siempre despierto ahí, y siempre escucho su voz diciendo: «No vuelvas a empezar». Sé que esto es un cierre, que no hay salida, que la criatura ya está en mí, que Clara no fue una víctima, sino un conducto, que yo activé el ritual al decir lo que no debía, al repetir lo que nunca debió ser repetido. Las palabras son puertas, y ahora todas están abiertas. El aire es distinto hoy, más denso, más dulce. Siento la voz en mi garganta, no mía, la suya, la del eco. Y por primera vez en semanas, sonrío, porque al fin entiendo, porque al fin dejo de resistir, porque la ciudad me habla, y esta vez voy a responderle. El barro entre las raíces no se seca nunca, ni en los meses en que los arbustos estallan en flores blancas, ni cuando las ramas tiemblan de pájaros mudos, ni siquiera cuando el viento viene caliente desde el sur y huele a madera vieja. Yo vivo en una cabaña de tablas grises, hinchadas de humedad, al borde de un claro que se abre torpemente entre árboles con los troncos torcidos. Las hojas no caen cuando deberían. La luz no entra como antes. Nada ocurre según el orden que uno recuerda. Los días se suceden como si no tuvieran fecha. A veces despierto creyendo que es otoño, pero me basta mirar mis manos, sentir el temblor seco de los dedos, para saber que he envejecido más de lo que pensaba. Hay ratos en que me convenzo de que tengo compañía, de que alguien me habla desde las sombras del pórtico, que una voz se cuela entre los huecos del tejado como si me buscara. Y en ciertos momentos, cuando el viento calla y los pájaros retroceden, el bosque parece responder, no con palabras, sino con ecos,
pero son ecos que no esperan que yo hable. A veces los escucho antes de abrir la boca. Me repiten lo que voy a decir, como si me conocieran antes de que yo me piense. El muchacho viene por las tardes, siempre caminando desde el lado donde el bosque es más espeso. Se sienta en la piedra redonda frente a la cabaña, con las piernas cruzadas, la mirada baja. Nunca me pide nada, a veces solo me mira. Yo sé que no puede ser real, no tiene la edad correcta. Mi nieto murió hace más de 30 años, y el niño que viene a verme no envejece. Tiene el rostro sucio, la ropa rota, la misma expresión que tenía en la última foto que conservo, aunque juraría que sus ojos cambian de color cada vez que parpadea. No me atrevo a preguntarle su nombre, sé que no me lo diría, pero cuando habla, porque a veces lo hace, bajito, como si solo repitiera lo que alguien más le dicta, me llama abuelo con una naturalidad que me desarma. En una ocasión me preguntó por mi infancia. ¿Te acuerdas de la cabaña en el pantano?, dijo. Yo no entendí. No crecí en ningún pantano, pero supe en ese instante que estaba diciendo algo verdadero, como si él supiera más de mí que yo mismo. Alrededor de la casa empiezan a formarse figuras. No sé cómo explicarlo sin parecer un necio. No las hago yo, pero por las mañanas las hojas caídas forman círculos, triángulos, una suerte de lenguaje vegetal que no entiendo. Lo que sí sé es que cambian si los toco. Una vez, al barrir la entrada, destruí sin querer uno de esos dibujos. Esa noche no pude dormir. El bosque no me dejaba. Cada sonido era más fuerte, más cercano, como si los árboles se hubieran arrimado al borde mismo de la cabaña. Al amanecer, había un nuevo símbolo en el umbral, hecho de piedras pequeñas, ordenadas con precisión, y al centro, una lágrima de resina que no reconocí. El muchacho no vino ese día, tampoco el siguiente. Me dolió más de lo que puedo admitir. No sé si por él o por lo que representa. A veces pienso que es el único que todavía me ve. Los charcos que se forman junto al pozo tienen imágenes que no pertenecen a este tiempo. No me veo reflejado en ellos, o si me veo, soy otro, un niño, un joven, un viejo con la ropa de otro siglo, una figura que camina por detrás de mí, que se detiene, que me observa. Pero al girarme, no hay nadie. Me inclino y veo mi cara distorsionada, como si el agua respirara. Una vez vi al niño reflejado en el charco, aunque él no estaba presente. Se movía igual que cuando venía a visitarme, con la cabeza baja, las manos en los bolsillos, pero la expresión era distinta. Sonreía, no como un niño, sino como algo que imita la alegría sin sentirla. Desde entonces evito mirar el agua, pero no puedo evitar oírla. En las noches más húmedas, cuando la niebla baja desde la ladera como una lengua, los charcos repiten palabras. No suenan a voces humanas, son arrastres, suspiros, retazos de frases que dije hace décadas y que ya había olvidado. Los ecos son lo peor. No se comportan como deberían. A veces, mientras hablo conmigo mismo, porque hablo solo, lo admito, escucho la respuesta antes de terminar la frase, no como una interrupción, más bien como una premonición, como si alguien supiera lo que voy a decir y se me adelantara. Una noche, pregunté en voz alta si aún quedaba algo de mí que mereciera ser recordado. La respuesta vino como un zumbido detrás de la oreja. No, y no era mi voz, era la de mi madre. Murió hace tantos años que su acento ya debería haberse perdido en mi memoria, pero la reconocí, con ese tono exacto que usaba cuando me reprendía en voz baja. Y entonces entendí. Los ecos aquí no son reflejos del sonido,
son reflejos del tiempo, y el tiempo en este bosque se arruga como la piel vieja, se repite, se reescribe. He comenzado a ver mis propios movimientos repetidos con segundos de diferencia. Una tarde, al sacar leña, me vi pasar por la ventana. Yo, exactamente igual, misma ropa, mismo gesto. Un reflejo, pensé, pero la ventana no reflejaba nada. Era opaca, cubierta de musgo. Salí a mirar. No había nadie. O mejor dicho, no quedaba nadie, porque empecé a notar que cada acción que realizaba, sobre todo las que hacía sin pensar, se repetía en otro rincón. Dejaba la silla en un sitio y al volver encontraba una idéntica en otro lugar, con la misma marca. Mis pasos en el barro se multiplicaban, mis huellas volvían sobre sí mismas. No era olvido, era repetición, como si el bosque me devolviera mis actos con un leve retraso para burlarse de mi fragilidad. He perdido la noción del tiempo, no por pereza, sino porque los días no siguen su curso natural. A veces el sol se pone 2 veces, otras la noche dura lo suficiente como para que las velas se consuman 3 veces en el mismo soporte. Mi estómago no avisa, la comida sabe igual, húmeda, terrosa, rancia. Duermo a ratos, pero no descanso. Mis sueños están plagados de errores pasados, caídas, palabras mal dichas, decisiones que arruinaron amistades. Pero no las revivo como memorias, las oigo, como si alguien las narrara desde el bosque, con una voz neutral. A los 11 años, rompiste el brazo de tu primo y mentiste. Robaste monedas de la caja del mercado. Dejaste a tu hermano atrapado bajo la lluvia. Frases que nadie podría saber. Secretos que no dije jamás. Pero aquí están, devueltos como un inventario final. El muchacho escucha en silencio y a veces asiente, como si todo fuera parte de un balance que ya no puedo modificar. Los símbolos han comenzado a aparecer en mi piel, no como heridas ni como marcas, como sombras bajo la dermis, apenas visibles si la luz es baja, uno en el hombro izquierdo, otro en la base del cuello. No los entiendo, pero los reconozco. Están en las hojas, en los charcos, en la madera rajada de la cabaña. Hay una lógica, una repetición. He comenzado a escribirlos en papel, pero al volver a leerlos, han cambiado. Como si se adaptaran, como si respondieran. No a mí, sino a otra cosa, un pulso que vibra desde el fondo del bosque. Lo oigo cuando el viento calla del todo, un zumbido lejano, como si la tierra hablara en una lengua que solo los muertos entienden. El muchacho ya no sonríe. Me mira con una tristeza que no es suya, como si supiera que estoy por dejar de pertenecer a este mundo. A veces se sienta más cerca, me toca el hombro. Su mano está fría, no como el agua, como el mármol. Una tarde, al volver de recoger hongos, lo encontré durmiendo en mi cama. No respiraba, pero tampoco estaba muerto. Al intentar despertarlo, abrió los ojos y dijo una frase que no era suya. Ya te reconoció. Desde entonces no duerme. Me observa. Siempre. Incluso cuando no está. Sé que me vigila desde la niebla. No por odio. Por mandato. Es un emisario. O peor, un reflejo de lo que fui
atrapado por esa cosa sin forma, que caza sin tocar, que murmura desde las copas altas. Sé que no queda mucho. Las palabras se me escapan. Mis pensamientos se repiten antes de completarse. Siento que alguien escribe en mi mente frases que no quiero pensar. Hoy, al abrir la puerta, vi a lo lejos una figura sin cuerpo, pero con forma, un contorno de humo, una silueta que no se sostiene por sí misma y sin embargo permanece. No me habló, pero en mi interior escuché una risa apagada, como si se burlara de lo lento que soy para entender. No hay escapatoria. Todo esto fue trazado desde antes, cada símbolo, cada hoja, cada charco. Todo forma parte de un camino que me lleva al centro de algo que no podré nombrar. Y el muchacho, mi nieto, o la idea de él, me guía sin decirlo, como un perro viejo que aún recuerda el sendero. Hoy es el último día que escribiré. Lo sé porque el eco de mis palabras llegó antes de empezar. Sé cómo terminará. No con gritos, no con una revelación, sino con un silencio que me borrará de la tierra. No habrá cuerpo, no habrá tumba. Solo este bosque repitiendo mis errores, mis palabras, mis actos, una y otra vez, como si yo nunca hubiera existido, como si todo esto fuera un eco más. Y cuando otro llegue, quizás verá mi sombra en el agua, o encontrará un niño que no envejece, y entonces entenderá que aquí, en este bosque húmedo, no hay tiempo. Solo repeticiones, y que nadie escucha a los viejos, excepto aquello que vive en el eco. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.